El idioma español es una de las lenguas más importantes del mundo. El español de Honduras ha sido objeto de estudio en los diferentes grupos étnicos: mayas, garífunas, chortís, tahuacas, misquitos, pech, tolupanes. Todos estos grupos son importantes para conocer nuestra historia y esto nos permite conocer cuáles son las variaciones del español. Soy Rosa Cárcamo y acompáñenme a comprender mejor el español a través del conocimiento de las características morfosintácticas del español. El idioma del pueblo tolupán, que es el tol, uno de los idiomas indígenas más difíciles de hablar en nuestra amada Honduras. A medida ha ido pasando el tiempo, este idioma ha venido en decadencia, ya que en los tiempos de la colonia los españoles nos introdujeron el español como una segunda lengua y esto dio origen que las lenguas indígenas fueran perdiendo su impacto e irse debilitando con el tiempo. Veremos entonces las características morfológicas del español. Hay una gran variedad de características morfológicas en Honduras, pero hay uno que sobresale mucho y es el voceo. El voceo se utiliza de manera pronominal y de manera verbal. El voceo es un singular de confianza. El voceo de Honduras o el voz de Honduras solamente se utiliza cuando se tiene mucha confianza entre personas que son iguales de edad, son iguales en su razón social, o podríamos decir compañeros del colegio, la universidad. Puede ser algún vecino, un hermano, alguien cercano. Es cuando nosotros utilizamos el voceo en Honduras. Charles Cani, él describe con mayor amplitud el voceo, las formas verbales y también sus preposiciones. Gary, él publicó un artículo que nos ayuda mucho, que es sobre los sufijos, pero en este caso son los sufijos no españoles y se relaciona bastante con las innovaciones sufijales en el español de Centroamérica, ¿verdad? Él trata de explicar cada sufijo y su significado, y también incluye en cada uno de ellos palabras donde se utiliza cada sufijo, pues que él pudo investigar, y pues son registrados también en los diccionarios del español, también de Centroamérica. Tenemos algunos ejemplos de cuando utilizamos vos. Decimos vos querés o vos tenés, vos fuiste, en vez de tú quieres, tú tienes o tú fuiste, ¿verdad? Utilizamos vos, siempre se utiliza el vos en Honduras. También tenemos los aumentativos y los diminutivos. En los aumentativos es cuando agrandamos las cosas, ¿verdad? Y decimos, ¡qué carrazo! ¿Verdad? En vez de decir qué carro, decimos qué carrazo, qué grandote. Pero en el diminutivo decimos pancito, poquitito, ahoritita. Eso son cuando los hacemos pequeñitos. En las variaciones de género utilizamos estudianta. Cuando es mujer, cuando se refiere a mujer, decimos estudianta, o a veces decimos coso, o también utilizamos aquello, ¿verdad? Aquello, cuando nos vamos a referir a algo. Tal vez no sabemos el nombre, pero decimos aquello. Van Wyk publica también los gentilicios hondureños. En este trabajo
Se registra la investigación en 130 ciudades y pueblos. En los resultados de la investigación, en algunos sufijos encontramos eño, ense, ano, eco, ino, ero, y hay un porcentaje, ¿verdad?, en cada uno de ellos. El cual más se investigó fue eño, porque se hizo en 74 ciudades, ¿verdad? Esto nos arrojó un 57% de toda la investigación. Algunos ejemplos de estos, por ejemplo, cuando utilizando el sufijo eño, lloreño, limeño, utilizando el sufijo ano, africano, americano, ¿verdad?, que son los más utilizados en Honduras. También Hernández Rivera, en 1971, publicó algo sobre el uso de los sufijos del habla hondureña. Y esto también nos registra un buen número de palabras con los sufijos de era, ero, ada, oso, eco, on, illa y encía. Tenemos ejemplos de la utilización de algunos de estos sufijos, como frutero, azucarera, castilla. Estos son algunos ejemplos de cuando nosotros utilizamos las características, de algunas características morfológicas del español. Veremos el artículo y los determinantes. El artículo son determinantes que acompañan al nombre y que nos indican si se trata de algo conocido o de algo desconocido. Los determinantes, pues, son palabras que acompañan al sustantivo, y estos nos indican su género o su número. Aquí nosotros podemos ver algunas variedades o algunas variaciones dependiendo del lugar o zona geográfica, pues se utilizan los artículos al contrario del género. Como ejemplos tenemos la hombre, la camino. Normalmente esto se usa en la zona rural, donde hay asentamientos étnicos, ¿verdad? También hay un uso posesivo en lugar del simple artículo. ¿Me dejas leer tu periódico? ¿Me dejas leer el periódico? En un artículo definido, podríamos decir él, la, y se tiende a perder su sonido cuando inicia con un sonido vocálico. Por ejemplo, lamo, el hombre, el anillo. Ahí se pierde o se destruye, ¿verdad?, el hiato, porque en vez de el hombre no decimos el hombre, sino que el hombre, el amo, en vez de el amo. Y pues ahí no estamos desapareciendo el sonido vocálico, estamos destruyendo el hiato. Los hondureños emplean los como acusativos, ¿verdad?, o también como dativos. Le y les, ¿verdad? Le vi, les vi, le dije, les dije. Esos son utilizándolos o empleando los artículos como acusativos o dativos. Usos del sistema pronominal. Los pronombres son utilizados según la edad, el nivel educativo, la relación familiar o profesional que se tenga.
por lo que se hace muy difícil saber cuál es el más utilizado. La sustitución pronominal se realiza cuando se sustituyen sustantivos o nombres por pronombres. Por ejemplo, Mario y Carlos son muy buenos amigos. El pronombre que utilizamos es ellos son muy buenos amigos. En el español general de Honduras, pues, predomina el voceo flexivo pronominal, especialmente cuando se trata de la lengua oral o en el ámbito familiar, ¿verdad? Según algunos registros coloquiales. Sin embargo, en el ámbito formal, en el trabajo, por ejemplo, es dominante más el tuteo. Y además se usa una alta preferencia de usted, ¿verdad? Cuando hablamos con personas desconocidas. Puede ser en el trabajo también, dependiendo del rango en que nos encontremos, utilizamos usted. Esto es en la variedad estándar del español, donde entra en juego los roles gramaticales. En la zona urbana, normalmente se utilizan los pronombres. En lugar de decir tú, por ejemplo, se dice vos. ¿Vos querés ir al cine? O en lugar de decir tú tienes que regresar, vos que tenés que regresar. Hay pocos verbos de este tipo y la mayoría pueden usarse con ese pronombre o sin él. Y desde el punto de vista de la morfosintaxis, los pronombres pronominales funcionan igual que los verbos reflexivos y es únicamente el significado que los va a diferenciar. Los verbos reflexivos se pueden considerar como un tipo particular de verbos pronominales. En un verbo reflexivo, el sujeto realiza la acción sobre sí mismo. Tenemos entre los verbos reflexivos el recíproco, el autocausativo, el anticausativo. En el recíproco, el agente recíproco denota que se realiza la acción sobre él mismo. En numerosos casos el uso del verbo es transitivo. Podemos decir María y Pedro se abrazan, pero también decimos María abraza a Pedro. El autocausativo denota usualmente el ánimo en referencia y se combina con lo representado por el sujeto, como un actor activo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir Pedro se ofende, aunque no esté segura que Pedro se ofenda por lo que yo voy a decir, pero estoy pensando que Pedro se ofende. El anticausativo denota que el sujeto del verbo sobrelleva una acción o un cambio de estado de un agente que resulta sin claridad. Por ejemplo, decimos la venta se realizó. La venta se logró realizar. Ese es el autocausativo. El impersonal denota la acción intransitiva del verbo. Aquí podemos omitir el agente. Y en algunas lenguas, pues, solo se construye si tiene un agente humano, ¿verdad? Se puede generar de manera colectiva o de manera individual. Se utilizan normalmente en las lenguas y el sujeto gramatical también puede ser omitido, pero eso es cuando hay una semántica en un acuerdo, ¿verdad?, entre personal o autocausativo. Veremos el uso del sistema verbal. Se utilizan tiempos verbales del presente, del pasado y del futuro. Un mismo verbo se puede conjugar de diversas maneras
y estas deben ser acordes a la realidad de la conjugación. Entre ellos tenemos el modo indicativo, el modo imperativo, el modo infinitivo. El modo indicativo se caracteriza por expresar acciones completas. Por ejemplo, yo tengo 2 autos. La semana pasada fuimos al cine. El modo subjuntivo expresa un deseo o una posibilidad que se tenga de algo. Por ejemplo, espero que hayan estudiado para el examen final. En el modo imperativo, estos verbos pues nos sirven para dar un orden, para advertir o para sugerir algo. Por ejemplo, guarda silencio, por favor. Ese es el modo imperativo. Es el que pues más conocemos, ¿verdad? El modo infinitivo, ese se representa sin ninguna conjugación y tenemos 3 grupos: los que terminan en ar, que terminan en er, que terminan en ir. Por ejemplo, cantar, beber, escribir. Estos también son muy conocidos. Cuestiones relativas al orden sintáctico en el español de Honduras. En el español, el inicio de la oración es muy importante, pues ahí es donde se inscribe preferentemente el sujeto. Esto no es tan indispensable, pero puede ocurrir que no sea así, pues nos interesa a quién escribe. Entonces le damos énfasis a un complemento o a una frase que cumple funciones diferentes al sujeto. Cuando nosotros elegimos un determinado orden de los elementos de la oración, deben tomarse en cuenta tanto el interés psicológico, el interés expresivo del hablante, sus exigencias, sus gustos literarios, su estilo, así como la claridad necesaria de la formulación del mensaje. O sea, tenemos que ver hacia quién nos estamos dirigiendo, hacia qué público nosotros nos estamos dirigiendo. Tenemos, por ejemplo, un fuerte tornado arrancó latas de zinc a las 5 de la mañana. Un fuerte tornado es el sujeto. Arrancó es el verbo. Latas de zinc a las 5 de la mañana es el complemento de la oración. La forma de la oración se interpone entre la percepción por parte del que está escuchando y la comprensión final que le puede dar. Nosotros podemos ordenar lógicamente y con claridad las oraciones, pero debemos fijarnos en los elementos sintácticos fundamentales, ya que estos pues van separados. Tenemos como ejemplo una oración. Parece mal compuesta la esfera anillar una máquina. La manera correcta: parece una máquina de la esfera anillar mal compuesta. Cuando nosotros escribimos, conviene que podamos dar cierta coherencia a las oraciones que conforman el párrafo. A veces una persona escribe incorrectamente el sujeto o los accidentes del verbo. Y cuando hacemos eso, entonces se produce una alteración de la concordancia y esto también afecta la coherencia y la claridad del mensaje. Alteración del sujeto. Tenemos como ejemplo: el relojero abrió el reloj y luego la reparación fue hecha con mucho esmero. Se unen el verbo abrió, el reloj y la reparación. Esto da la sensación que el sustantivo, que es la reparación,
sea otro complemento del verbo abrió, pero sintácticamente el sustantivo femenino singular es el sujeto de la segunda oración. Y para evitar esta incoherencia y la falta de claridad, entonces debemos escribir: el relojero abrió el reloj y luego lo reparó con mucho esmero. De esa forma, el sujeto relojero está presente en las dos oraciones. El fallecimiento de los ancianos del pueblo es una de las causas de la pérdida de la lengua, ya que al morir un hablante se lleva consigo todo el conocimiento y la oportunidad de su perpetuidad. Perdimos ya aquí, en estos lugares, ya perdimos el idioma, el lenguaje, ¿verdad? Para el pueblo indígena, su primera lengua madre fue el habla lenca, pero por el choque cultural ha traído actitudes negativas de los indígenas hacia su propia cultura. Por ejemplo, la influencia económica obligó a los hablantes de lenguas indígenas a aprender español para obtener beneficios que con su lengua madre eran imposibles, como un empleo y diferentes productos y servicios.